Bien, buenas noches a todos y todas. Un gusto tenerlos una semana más acá en su programa Ingeniería al Día, un programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Y antes que nada, quiero aprovechar a enviarles un caluroso saludo de parte de nuestra decana, la ingeniera Anabela Córdoba y todo el equipo de administración que hace posible que tengamos este contacto y este espacio para poder conversar y para poder estar al día con temas de interés y que son muy útiles para el quehacer del ejercicio profesional de la ingeniería. Y el día de hoy voy a tocar un tema muy interesante, de mucha actualidad, para lo cual pues hoy tengo a un invitado muy especial, el ingeniero Saúl Pérez Espinosa, a quien le doy la más calurosa bienvenida. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Hola Gabriel, mucho gusto y gracias por esta invitación a tu espacio y buenas noches a todos y a todas de tu radioescuchas. Pues listo, no, gracias a ti también por aceptar la invitación y estar aquí en este espacio. Saúl, pues, es ingeniero mecánico y tiene una maestría en negocios también que pues le da bastante expertise con mucho de lo que vamos a ver en el tema de administración. Pero a pesar de que también es egresado de la facultad y que tiene estas credenciales, hay una muy particular que quisiera preguntarte, Saúl, porque tienes actualmente pues estudios pues, en una certificación de movilidad eléctrica. Hoy vamos a estar hablando sobre la movilidad eléctrica y su aplicación principalmente en logística. Ese es el tema que nos trae hoy. Pero el tema central no es solamente la movilidad y la logística como tal, sino el uso de la movilidad eléctrica. Entonces, quisiera ahí que me platiques un poco más antes de entrar en detalle. Ok, muchas gracias. Sí, tal como lo mencionas, este es un tema que está en boga, que está saliendo, digamos, en todos los medios actualmente y que ha cobrado, digamos, especial atención en los últimos meses, podría decir, debido a que pues hay una mayor intención de las empresas y de los gobiernos en el cumplimiento de los acuerdos de París y el impulsar políticas y iniciativas que lleven a disminuir la huella de carbono y la reducción de los gases de efecto invernadero. Aunque bien se ha escuchado con mucho más participación en los últimos meses, la electromovilidad pues no es algo reciente. De hecho, desde Ujú. el nacimiento del automóvil ya se tenían, digamos, vehículos eléctricos. Entonces, lo que sucede es que hay que entender, digamos, los contextos históricos que han llevado al auge y al declive de estas iniciativas. Totalmente de acuerdo. Les voy a contar un poco más de historia porque Saúl para mí pues es un viejo y muy querido amigo, con más de 20 años de conocernos y juntos pues estudiamos mecánica automotriz y poco a poco vemos cómo todo esto ha cambiado. O sea, antes nos enfrentábamos a un tipo de vehículo que poco a poco conocimos tanto de manera particular como de aplicación comercial y a la fecha es increíble las cosas que nos ha tocado ver. Aparte de que como hemos entrado también un poco más en temas de logística, pues conocimos el resto de herramientas como los montacargas y bueno, todo lo que tiene que ver con movilización de mercaderías. Entonces, para entrar en ese contexto, quizás vamos a hablar un poco de logística y su etimología. Yo normalmente comienzo hablando de la etimología de las palabras que tenemos como eje central. Y logística, pues tiene dos orígenes. Tiene logísticos del griego, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con una aplicación de lógica. Y la palabra que quizás le da el mayor sentido a su aplicación actual y más común, que viene de su raíz inglesa, y es logistics. Logistics se refería a una aplicación de la movilidad de tropas en el ámbito militar y todos los recursos que necesitan. Entonces, como la gran mayoría de aplicaciones militares que cuando pasan a pues el ámbito civil nos sirven para desarrollar muchas de las cosas que tenemos hoy. La logística es una de ellas y la principal raíz que vamos a utilizar pues viene de ahí. Y logística engloba muchas cosas. Ahí no me dejarás mentir, Saúl, que hemos visto a lo largo del tiempo. Inicialmente solo pensábamos que era movilización,
pero también incluye el almacenamiento, incluye el manejo de materias primas, productos en proceso y terminado, en fin, el embalaje es parte de también. Pero hoy principalmente quiero hablar de la parte de transporte, aunque incluye todo este amplio espectro. Hoy vamos a hablar con Saúl acerca del tema de transporte. Entonces, logística y sus tres vías de transporte. Em, Acá, pues Saúl también tiene un poco más de experiencia, que eso no lo mencionamos antes en el lado del transporte aéreo, pero vamos a hablar sobre los tres básicos, ¿verdad? Tenemos el transporte marítimo, terrestre y aéreo. Voy a hablar yo del marítimo, que es lo que normalmente vemos con los grandes barcos, contenedores y todo lo que tenemos de movimiento en los océanos, ¿verdad? Eso es parte de esa gran logística. En algunos casos, ya sea por necesidad, por lo delicado del producto o por rapidez, utilizamos la logística aérea. Ahí te quisiera dar la palabra para que nos amplíes un poco sobre esa aplicación de la logística. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y lo que mencionas acerca de la logística y la relación que esta tiene con el supply chain o la cadena de suministro, ¿verdad? Que es Ujú. tanto la logística digamos, de atracción de materiales y materias primas para un proceso y la de la distribución para los clientes finales. En toda esta cadena de valor puede existir este tipo de interacciones tanto en el transporte marítimo y aéreo, como lo explicas, para aplicaciones, por ejemplo, de mucha más rapidez o digamos que por su naturaleza son perecederos. Claro ejemplo, tenemos las vacunas ahora para el COVID, por su delicadeza y por la rapidez del envío, pues se deben enviar por vías aéreas. Materias más pesadas, bienes a granel, se mueven generalmente en barcos. Y en algunos países que todavía pues funciona el ferrocarril de una forma pues muy eficiente, pues entre puertos y los centros o polos industriales se utiliza del puerto hacia estos polos industriales la movilización en tren. Ahora, entrando en el punto de la electromovilidad, ¿cómo podría o cómo participa en estos tres grandes grupos de la logística a nivel mundial? Pues sí, mencionaste los montacargas, totalmente de acuerdo. Están todas las grúas de puerto, Ujú. hay unos camioncitos que se llaman yard trucks, que son los que jalan furgones entre distancias muy cortas. Eh, en los barcos existe la movilidad eléctrica, sin embargo, esta se ha quedado un poquito más dedicada al ámbito militar por su delicadeza, porque funcionan a partir de reactores nucleares, portaaviones, submarinos, Ujú. barcos de ataque, que al final funcionan con energía eléctrica, pero generada desde un reactor nuclear. En aviación, todo este cambio para reducir las emisiones en el transporte aéreo, que es de hecho una industria que contamina muchísimo, se han probado biocombustibles a partir del 2008 y la movilidad a partir de, digamos, fuentes de energía eléctrica para la aerotransportación. Ya hay algunos ensayos con hibridación parcial y últimamente acaban de presentar la movilización a través de electricidad generada a partir de celdas de combustible, lo cual es sumamente prometedor para esa industria, pero como sabemos es sumamente delicado todo el proceso de certificación y de aplicación de esas nuevas tecnologías. Y en esa misma línea y teniendo ideas, como mencionábamos justamente el tema tren que hablabas, es pues ya la aplicación que decíamos del lado terrestre. De hecho, no tenemos que ir muy lejos, aquí en México tenemos pues unas líneas de movimiento terrestre muy eficiente con el ferrocarril, que acá pues nosotros ya no lo gozamos, pero acá en Guatemala también distancias y otras situaciones hacen que nuestro movimiento terrestre, nuestra logística terrestre, tengamos dos principales, ¿verdad? Una de larga distancia y una que en logística llamamos de última milla, que sería, digamos, la entrega final de un producto. El de carretera a larga distancia, pues básicamente son, como decías, desde un puerto a ese polo industrial. Es lo que vemos como cabezales y los contenedores que están llevando, uno o dos según los veas. Y la última milla es desde esta fábrica, desde la bodega, desde el punto donde estamos, hacia el consumidor, de algún punto. Alguien intermediario en la cadena, no sé si es un mayorista, si es directamente el consumidor, quien sea,
pero le llamamos última milla a ese espacio. Ese de última milla, no me dejarás mentir, Saúl, es quizás el más caro que maneja la logística y lo que más pagamos en cualquier producto que compramos. Totalmente de acuerdo. Sí. Mira, bueno, para entrar ya un poquito más en materia sobre estos transportes, mira, es muy cierto que cuando hablamos de vehículos de combustión interna, los vehículos más eficientes deberíamos de estar colocándolos en aquellos que recorren más. ¿Por qué? Ujú. Por la simple relación, un vehículo que me consume menos combustible, pero que recorre más distancias a la hora, pues haces la matemática y te sale un costo mucho menor. Y aquellos vehículos que quizás van a ser para una distribución mucho más dedicada de un punto a otro en una distancia muy corta, pues podrían ser vehículos quizás un poco menos eficientes con volúmenes de carga mucho más, digamos, reducidos hasta cierto punto, pero que no implican un gasto mayor en ese insumo de energía. Lamentablemente, cuando no hay una infraestructura como tal desarrollada en los cuales tú puedas cargar un tráiler eléctrico, que es un reto que todavía la industria está buscando maximizar, no puedes darte ese lujo. Aquí vendría siendo o un tema más como de hibridación para grandes distancias o teniendo una batería enorme con fuentes alternativas de recarga, o frenos regenerativos o paneles solares que ayuden a que ese vehículo no vaya a quedarse varado a medio recorrido. Entonces, es una parte en la cual todavía esta industria tiene que vencer algunos de esos retos y en ese caso, en los países que sí tienen esto todavía, esta infraestructura de ferrovías desarrollada, pues es mucho más conveniente para esas largas distancias el tren. Ahora, para los transportes digamos, de última milla, como mencionas, creo que aquí está una gran apuesta y que ya muchos países están adoptando de forma acelerada este tipo de transportes y es una gran apuesta que creo que países como el nuestro podrían funcionar muy, muy bien. En ese punto exactamente quisiera entonces ya entrar en esta materia que sería la alternativa de los vehículos eléctricos para última milla. Porque así como te mencionaba que normalmente es el costo más alto que tenemos porque tienes pues quizás mucho revolvente de movimiento, obviamente requieres por ejemplo un camión de cierto tonelaje que tiene un motor que te exige mucho combustible y propiamente la última milla usualmente está asociada a las áreas urbanas que querramos o no, pues tendrán sus horas pico, movimientos en los que son ineficientes, un tráfico en algunas ciudades bastante exagerado, y eso va sumando, va haciendo cada vez que avanza un minuto que tú añadas un costo a esa entrega. Y he tenido muchos casos, les cuento un poco más sobre la experiencia de Saúl, pues básicamente él trabaja en compras estratégicas de una transnacional en la que en los últimos años ha podido comenzar a desarrollar también y liderar un proyecto de migración a vehículos eléctricos en consumo masivo, la última mía en consumo masivo. Y Es entonces correcto. de esa experiencia te quiero preguntar cómo ha sido. eh, Claro que esta ya la tenían ustedes medida de un movimiento previo, así es que ya tienes, digamos, el conocimiento y el, ¿qué sería? El ensayo y error de alguien más. Entonces, para ustedes creo que ha sido un poco más sencillo, pero pues obviamente es una apuesta que va bastante fuerte para justamente cumplir con todos los detalles que decías desde un principio. Sí. Platícame un poco más. ¿Cómo nace Ujú. la necesidad de cambiar, o bueno, la alternativa de cambiar a vehículos eléctricos en un segmento como este, como última milla? Claro. Sí, mira, todo nace desde que, bueno, como mencionaste, esta es una empresa multinacional, una transnacional con sede en Estados Unidos y al ser una empresa que cotiza en bolsa, pues también está obligada en cierto modo a las leyes, a cumplir las leyes de la casa matriz en Ujú. Estados Unidos. Sabemos que el Acuerdo de París, pues originalmente Estados Unidos fue signatario
y como parte de los compromisos país, pues todas las empresas son sujetas a cumplir con cierta cuota de reducción de gases de efecto invernadero en sus operaciones. Y esta empresa a la que yo pertenezco, pues no fue la excepción. Se puso un roadmap, una meta que para el año 2030 nosotros teníamos que o tenemos que reducir en un 40% nuestra huella de carbono, y esto incluye desde las plantas de producción hasta la forma en que nosotros distribuimos nuestros productos al cliente final. La parte que a mí me compete en compras estratégicas para equipos de flota a nivel de la región Latinoamérica, eh, ciertamente ha tenido como estos hitos en los cuales, pues, por la región que representamos, no somos un mercado en el cual el potencial de consumo para este tipo de tecnologías sea como el mercado primario en el cual las productoras de estos vehículos estén poniendo el foco. Podemos hablar de Norteamérica, Europa, son los focos principales. China, no digamos que es el líder en este mercado, no solo por tener concentrado el 80% del mercado y el desarrollo de producción de baterías, sino que también, pues al ser uno de los países más contaminantes que más contribuyen a la producción de gases de efecto invernadero, están produciendo sus propios vehículos eléctricos para su propio consumo. Entonces, Sí, el consumo especialmente, doméstico de ellos va mucho más allá de lo que realmente podrían ver correcto, como negocio fuera de sus sí, fronteras, ¿verdad? sí, pero tienen una gran ventaja, y es que el gobierno chino está generando muchos incentivos para que ellos mismos produzcan sus vehículos y los puedan introducir a sus vías, tanto de industria como transporte de personal de pasajeros. Entonces, cuando empiezan a haber algunos cambios en las regulaciones y adopciones en Latinoamérica, nosotros entramos a participar en estos planes piloto, y hoy por hoy nosotros ya contamos con algunos vehículos, mayoritariamente en Sudamérica, en mayor participación, completamente eléctricos. Tuvimos también algunos vehículos híbridos con los cuales comenzamos esa experimentación, pero hemos visto que también ya las marcas comienzan a ver a la región con mucho más interés. Un caso súper representativo es el caso de Chile, en el cual ellos el transporte público casi que lo tienen totalmente electrificado. Ya están migrando a que industrias tan grandes como la minería están adquiriendo vehículos eléctricos para sus operaciones. Ya muchas empresas también de retail y de consumo masivo están adoptando vehículos para última milla. Y aquí te quiero contar una novedad, que en este momento me encuentro negociando ya los primeros vehículos de largas distancias con celda de combustible. Entonces, lo cual pues es una innovación súper buena para el sector y para nosotros como compañía. En esos dos que mencionas, el caso chileno, que personalmente por lo que manejo yo también de manera habitual en mi trabajo, hay cierta comparación y digamos que hay ese punto a seguir de Transantiago, justamente, ¿verdad? Pero me gusta lo que acabas de mencionar porque hablas de dos industrias bastante interesantes. Una de ellas es la movilización masiva de personas, que está a cargo normalmente del encargado de las ciudades. La movilización masiva de personas es un sistema que requiere una movilidad rápida. De hecho, la mayoría de los buses se llaman así, BRT, Bus Rapid Transit. Entonces, la otra que mencionaste es minería. Y en ambas nos rompe cierto paradigma que quisiera que habláramos un poco del tema, que usualmente tendrán las personas con la movilidad eléctrica. Y es que todo el mundo piensa que un carrito eléctrico es el equivalente, no sé, a un carrito de golf, al carrito que te mueve en el aeropuerto para no hacer humo o cualquier otro movimiento, tal vez las réplicas que le das a los niños pequeños y sienten que no tienen ni fuerza ni velocidad. O sea, no se han percatado quizás de, no sé si has visto las velocidades que alcanza la Fórmula E, el equivalente a la Fórmula 1. Pues, Impresionante. es impresionante como lo dices. Y también el tema de montacargas que lo pudimos ver en algún momento, la comparación de los eléctricos, llevar uno de combustión y un eléctrico y la eficiencia que llegue más rápido, que alcance antes.
Pero la percepción de la gente, y ahí es donde lo viví principalmente, es que quiere el de combustión, aunque Sí. vea que el otro está llegando más rápido en distancia y en altura. Rompamos ese paradigma con las personas. La movilidad eléctrica y un vehículo eléctrico tiene igual y en algunos casos más potencia que lo que podemos encontrar en, en un motor de combustión interna. Mira, hablando en términos ingenieriles, vamos a ver el término de eficiencia. Y si te recuerdas de algunos cursos de termodinámica, recuérdate que el ciclo Otto y el ciclo Diesel de potencia de gas tienen unas eficiencias cercanas al 30 o 35% máximo, Ujú. porque la única energía que aprovechas procedente del combustible, la gran parte de esa energía se disipa en pérdida en calor y en humo, mientras Sí, que con un correcto. motor eléctrico tienes toda la energía directamente, a excepción de algunas pérdidas pequeñas por histéresis o por calor, pero es casi que la energía que ingresa al motor eléctrico es la del output, que es el torque como tal. Y entonces, pues ahí ya rompes con datos muy certeros ese paradigma. Entonces, tres ventajas que yo le veo al vehículo eléctrico es: tienes un motor sumamente eficiente comparado con un motor de combustión interna, sumamente silencioso, tienes el torque instantáneo, y una característica muy interesante es que el espacio que ocupan las baterías en estos vehículos normalmente va en la parte más baja del vehículo, con lo cual el centro de gravedad de ellos es sumamente bajo. Entonces es un vehículo muy estable también. Entonces Ujú. tiene una seguridad mucho más alta que un vehículo que es un poquito más elevado, principalmente por su componente más voluminoso, que es la batería. Sí, y si ves esa parte, o sea, realmente, ya que mencionas algunos de los cursos que tenemos de la facultad y en el tema de centro de gravedad, cuando lo buscas y hacen, pues la gran mayoría de quienes vienen de la facultad recordarán el análisis que tienes que hacer con el barco, ¿verdad? Entonces, Sí. tienes que hacer un centro, pues cercano dependiendo de tu distribución. Y en este me encanta, como bien dices, porque cuando vienen estos camiones, yo personalmente, pues también estoy en una unidad que los impulsa y los tiene, y veo que tienes el chasis y justamente en el centro encuentras las baterías y el motor que va a proveer la fuerza. Entonces, todo está en el Ujú. centro. Y me encantaba esa parte porque lo único que tienes son ciertos comandos a la parte frontal y te permite distribuir de mejor manera ahora, pues un camión, que muchas veces, dependiendo de la industria, dependiendo del tipo de productos, te puede provocar, pues, ciertos torques, ciertas cosas que yo realmente he visto ya en campo, que te generan palancas algunas veces que te hacen, pues, no solo dañar componentes, que aquí no los vas a tener, y Ujú. no digamos correr riesgos de accidentes que algunas veces pues llegan a la fatalidad lamentablemente. Pero acá lo rompes y me encantó toda tu explicación de todas las bondades que tienes desde esa perspectiva, porque cuando ya lo ves con estos ojos te das cuenta que tienes pues una máquina fuerte, una máquina mencionaste sin ruido, esto también es interesante Ujú. porque también el operador mismo de cualquier equipo que sea eléctrico, a diferencia de cualquier otro que tengas de combustión, también tiene menos estrés. Es una persona que va a estar mucho más descansada y si está más descansada, pues obviamente sus horas de trabajo Ujú. considero son más eficientes. No tengo actualmente cómo darte una medición, pero estamos seguros de que toda persona, mientras esté pues con mejores condiciones, estará pues obviamente más dispuesta al empleo que está realizando, corriendo menos riesgos también por cansancio o fatiga, y gana muchas cosas que quizás no se ven, pero en la suma te Ujú. estarán dejando mayor margen y Sí. que no te lo explicarás hasta que lo implementes. Un intangible, como mencionas, sí, y o sea, yo creo que ese es un factor sumamente importante y que creo que lo estamos colocando al hacer este tipo de evaluaciones en un último lugar. Pero recordemos de que hasta que el vehículo autónomo no esté al 100% desarrollado, siempre vamos a tener personas que van a estar operando estos vehículos. Y si esta persona lo está operando de una forma en la cual va a tener menos estrés por el Ujú. ruido, va a padecer menos enfermedades quizás tal vez del oído,
menos vibraciones. Recuérdate que también el tema de vibraciones, pues también afecta las articulaciones de los huesos y del cuerpo como tal. Menos deshidratación en el operario, porque normalmente estos vehículos de última milla tienen el motor montado por debajo de la cabina y ese calor se transmite a la cabina. Entonces, vas a tener con un vehículo eléctrico un operador menos cansado por falta de deshidratación, por falta de vibración, por falta de ruido y por falta de estrés provocado por ese vehículo. Estos vehículos, la mayoría vienen equipados con aire acondicionado, con una insonorización exterior. Entonces, creo que es un factor súper importante a considerar dentro de esas tecnologías. Sí, es de verdad interesante. Yo cuando inicialmente, digamos, un primer piloto que se lo lleva, porque hemos hecho las Ujú, pruebas, cuando una persona se lleva un vehículo de este tipo, hay mucho escepticismo, ¿verdad? Hay mucho ujú, escepticismo, dice, bueno, me tocó, lo ve como un castigo, soy el que tiene que probar este camión, este ujú, vehículo. Y cuando tiene que devolverlo después de la prueba, dice, mire, no me quiero bajar. De verdad, pida ujú, algo como esto. Primero, la comodidad, como mencionas, del aire acondicionado. Hay otras condiciones en las que realmente ha vivido una mejor experiencia el piloto. ujú, Entonces, tanto en esta industria, y ya que mencionaste hace un instante, la industria minera, que también está expuesta a diferentes cosas, podemos decir que la agroindustria no tardará también en tener sus tractores eléctricos y cosas donde ya de por sí a ellos, dependiendo de ciertos campos donde están, yo lo veo con otra de las cuentas que manejo, que sería un ingenio, donde pues se nota cuando vienen en un John Deere que está así aislado, que ves incluso fresco a la persona, ujú. está trabajando muy bien, va muy bien. Y como bien dices, nos tocan todavía muchísimos años donde todavía tendremos a un operador de alguna manera. Quizás poco a poco vaya saliendo, ¿verdad? O sea, no necesariamente esté dentro de la cabina, pero Ujú, una persona estará presente. Y mientras más fácil sea para una persona estar presente, no sé si viste el año pasado unas pruebas que se hicieron en China por el tema de que no podían salir todos, el tema de pandemia y demás, ujú, en una conducción remota. ujú. Entonces, el vehículo tenía que llegar y había una persona que desde su casa tenía ciertos monitores donde miraba exactamente, pues como que si fuera su cabina, e iba manejando Claro. como que si fuera un carrito control remoto. Ujú. Este ya es Total. sacarlo en algún momento, pero aún no lo tenemos. De hecho, entre los autónomos, quizás el más famoso será Otto de Budweiser, ¿verdad? Que es el que estaba desarrollando Uber. El Ujú, piloto está presente, es encargado casi que de sacarlo y estacionarlo. El resto del camino puede llevarlo solo, pero el piloto está presente. Y en ujú. todo momento, para cualquier cosa que le digan, mira, ya toma el volante o hagamos la prueba con volante, él está. Así es que las personas estarán siempre y mientras mejores condiciones les podamos dar, definitivamente tendremos resultados más eficientes y personal también más contento. Sí, y mira, esto que acabas de mencionar me recuerda mucho mi anterior experiencia, porque yo creo que no estamos tan lejos de eso que mencionas del vehículo autónomo. De hecho, ya los aviones modernos, ya prácticamente los pilotos es menos el estrés que tienen que tener, digamos, al pilotar un avión. Prácticamente los aviones Ujú. ahora casi se vuelan solos, casi. Entonces, y bueno, hemos tenido la experiencia también ya de volar drones. Los ejércitos pues están haciendo pues algunas misiones con los drones desde Washington y en operaciones en Afganistán y en otros campos de batalla. Y recientemente, ayer, vale la pena mencionarlo, ya volamos el primer helicóptero en Marte. Entonces, es una maravilla que la tecnología ya está, pero falta aplicarla. Yo considero que lo que nos hace falta madurar en el tema del vehículo autónomo es que aún todavía hay mucha interacción humana en las vías de transporte y eso definitivamente causa cierta disrupción en la cual debería haber un desarrollo tanto en paralelo del vehículo como de las vías. Pero la tecnología está allí, solo hace falta como hacer esa afinación fina eh, tecnologías y la homologación de esos entornos, pero ya estamos a un paso de eso.
Totalmente. Hay un tema que no lo vamos a tocar, pero te lo quiero dejar ahí para que también lo tomen en cuenta. Es el tema legal. En los países no existen las legislaciones preparadas para algo como esto. Hay algo ahí también que se tiene que trabajar en conjunto. Pero ahorita que mencionamos justamente el tema de la inversión y demás, creo que es un buen momento para que saquemos a colación, pues ese otro tema. Si alguien quiere implementar dentro de su organización una movilidad eléctrica y en especial, digamos, el de última milla. Si quiere implementar una nueva flota donde va a cambiar pues un poco este tipo de imagen principalmente, porque lo que gana la empresa de inicio es imagen, ¿verdad? O sea, eso es un intangible que le va a quedar muy, muy bien, pero hay ahorros y costos que también hacen atractivo a un proyecto de implementación de vehículos eléctricos y movilidad eléctrica dentro de la logística, dentro de una empresa. Y quisiera que hablemos de esos costos. A ver, el costo de implementar un vehículo eléctrico, ¿qué es lo que deberíamos de tomar en cuenta? Mira, yo creo que todo lo que se mide se puede mejorar. Yo, por experiencia personal, lo primero que se hizo fue hacer un mapeo y un costeo de las operaciones de lo que queríamos reemplazar por una opción eléctrica. Con esto nos fuimos a revisar todos los costos de operación. Pues, primero, el costo de adquisición de los vehículos de combustión interna, todo el costo de mantenimiento que por la vida útil que tenían, todos los costos de operación como tal, combustibles, lubricantes, llantas, etcétera. Y al ponerlo junto con una opción que sea similar para la misma carga, la misma capacidad, el mismo tamaño digamos, de vehículo y de capacidad de carga, Ujú, sacas todos esos mismos datos y los comparas y te vas a dar cuenta de algo súper interesante. Hoy por hoy, el costo de adquisición de un vehículo eléctrico sí es cierto, es alto, es incluso hasta 1.5 veces más caro que un vehículo convencional muy parecido. Pero cuando te vas a los costos de operación, porque vas a tener casi que cero mantenimiento, casi que, pues obviamente no vas a utilizar combustible, pero vas a utilizar energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica para recorrer una cierta cantidad de kilómetros, vas a ver que ahí hay una reducción muy, muy significativa en ese costo. Básicamente el mantenimiento lo único que vas a tener que gastar es en frenos, llantas y refrigerante, porque las baterías utilizan un sistema de refrigeración por una bomba de agua únicamente. Y bueno, obviamente porque en nuestro contexto las carreteras no están en el mejor estado, pues sí, algunas reparaciones de suspensión, pero cuando haces esa extrapolación durante un ujú. mismo periodo, te vas a dar cuenta que llega una curva en la cual por la cantidad de kilómetros que lo vas a utilizar, a nosotros nos dio el ejercicio más o menos en 7 años se pagaba la inversión y esos 3 años restantes que te ahorras realmente son bastante significativos. Ahora Esos bien, 3 años que mencionas quiere decir que el ejercicio, digamos, de un camión de combustión interna es un proyecto para recuperarse en 10 años. sí, Uno eléctrico lo recuperamos en 7. correcto. Cualquiera de forma fría nos dirá, ay Dios, 3 añitos. Ah, pero tres, un día, dependiendo de la industria en la que estás, realmente es significativo para muchas cosas. Hablar de 3 años, Sí, de que llegues antes a ese punto y que todavía tienes vida útil, porque eso es lo importante. No quiere decir que ahí hay cambio y desecho, totalmente, sí. sino que No, llegas 3 años antes. sí. Ujú, Y míralo desde el punto de vista de una flotilla. O sea, son 3 años que te vas a ahorrar costos de un camión, ahora multiplícalo por el número de vehículos que tenés. Entonces da para reinversión. Y creo que en esto que mencionabas, que es un vehículo que va a tener 10 años de vida y aún más, hay modelos de negocio súper interesantes en los cuales, como el componente más caro de estos vehículos es la batería, y la cual esperamos que con las nuevas tecnologías de micro, de miniaturización, perdón, de las baterías y abaratamiento de las tecnologías,
estos costos vengan a bajarse. Pero hay unos modelos de negocio súper interesantes en los cuales se están dando un leasing sobre la batería y no sobre el vehículo, con lo cual, al momento en que la batería ya cumpla con sus ciclos, compras o haces un leasing de esa batería y vas a tener un camión para 10 años más. Ahora, también hay que tomar en cuenta que, pues como bien dices, esto es un proyecto para dentro de 7 años y dentro de 7 años el abaratamiento de la tecnología también promete que lo que, aunque en este momento, hoy por hoy, o sea, porque la pregunta la puedes hacer, si yo compro un camión eléctrico y Ujú. cuánto cuesta la batería y cuánto me va a durar. Sí. Vamos a ponerte a los 10 años que normalmente tiene este proyecto para la batería. El costo hoy por hoy te van a decir, es casi que el camión, ¿verdad? O sea, mejor compraría otro Ujú. camión. Tiene el mismo efecto de los cartuchos con las impresoras. Entonces, Sí. eso es hoy. Pero dentro de 7 años, cuando realmente, que no la vas a necesitar a los 7, la vas a necesitar a los 10. Dentro de 10 Ujú. años, esa batería será mucho más eficiente tanto en Claro. espacio como en costo y El también peso. en durabilidad y en diferentes cosas, correcto, Sí. correcto. Y vamos súper rápido, o sea, si te das cuenta, o sea, y pues una buena analogía en la que las personas pueden hacer, que recuerden cómo era la batería de un teléfono móvil de hace 25 años. Totalmente. Sí. Era una matoste realmente grande. ¿Cuánto duraba? Ujú. Duraba un día. Ahora, ¿qué tamaño tiene? En cuanto las aplicaciones que tienes instalado, dependiendo de qué le tengas instalado, pues así será también tu Claro. rendimiento, pero pues eso va ampliándose y tuvimos justamente ese tema. Pero ahí también hay una tecnología paralela que se lleva y que es otra que tiene que crecer al mismo ritmo que ha pasado con las baterías del teléfono móvil y son Ujú. los costos de una instalación adecuada. ¿Cuáles son tus costos de recarga? De hecho, Ujú. por ejemplo, el caso que exponías de Transantiago en el tema de movilidad de personas, la industria de movilidad masiva de personas, para ellos es un tanto complicado y por eso es tan fuerte, porque el tiempo de recarga es mayor que el tiempo de utilidad efectiva de una unidad que debería de estar pues, más tiempo atendiendo al ciudadano. En este caso, la garantía para que tú tengas esa unidad funcionando y entregando reside en que tu tiempo de recarga sea óptimo y efectivo. Correcto. Sí. ¿Cómo, cómo les fue a Sí. ustedes en esa parte y cómo lo Mira, ves también en el futuro? sí. Con eso, al menos en el caso particular, nosotros no tuvimos ese problema, Ujú, porque nosotros tenemos dentro de nuestro, digamos, dentro del mapeo de las operaciones que realizamos, nosotros operamos únicamente de día y los vehículos permanecen en promedio de 13 a 14 horas parados en un centro de distribución, con el cual fácilmente cada 3 días, cada 4 días, podemos cargar al 100% las baterías del vehículo. En el caso de, por el momento, como no hemos expandido a mayor cantidad de vehículos la flota, no nos genera ningún problema el tema de la recarga, porque hacemos ciclos de recarga y cada 4 días con una cantidad limitada de vehículos, los cuales si hacemos un escalonamiento de las operaciones y la recarga, podríamos estar cargando un vehículo diario cada 4 días, con lo cual nos da para poder recargar sin ningún problema una flota de 8 vehículos. Ahora bien, cuando incrementas tu número de unidades o cuando ujú. reduces tu cantidad de ciclos de recarga porque alargaste las rutas y todo esto, aquí sí se viene un tema que sí tenés que evaluar y es cuál sería el tiempo ideal para tu recarga y basado en eso tenés que dimensionar el tamaño del cargador en capacidad de kilowatts y la infraestructura que vas a tener que contratar a la empresa que te distribuye la energía para que tus gastos o tus costos de esa recarga no se van a disparar. En este caso, nosotros no hemos llegado a ese punto todavía, pero en algún momento lo vamos a tener que llegar, porque también un problema que enfrenta la electromovilidad es que si adoptas la electromovilidad, pero no desarrollas en paralelo la infraestructura del país como tal, vas a tener unos apagones terribles por recarga de los vehículos. Entonces, ¿qué te va a interesar? Tener electricidad para las industrias, para los hogares, para, digamos, a cambio de tener una movilidad sin contaminación. Creo que ahí es donde tenemos que hacer ese balance. En el caso de Guatemala,
tenemos la gran ventaja que tenemos un potencial de electrificación muy sustentable, en cierto modo. Tenemos Ujú. un gran potencial de generación hidráulica, fotovoltaica, geotérmica, y dependemos ya en un porcentaje muy pequeño del búnker y el carbón. Entonces, Incluso esto eólica, recientemente pasé correcto. por el parque de San Antonio y es Sí, impresionante y maravilloso pasar a la parte de de esa claro. torre. Y sí, nosotros tenemos bastante, nosotros en Guatemala. Y otra cosa que quisiera agregarte de Guatemala, y que has estado muy de cerca también en ese tema, con tanto la Asociación de Movilidad, de Electromovilidad de Guatemala, Sí. y su impulso que tiene con el Ministerio de Energía y Minas, y es que están impulsando justamente creación de electrolineras, ¿verdad? Que sería la Ujú, gasolinera, su versión sería la electrolinera, ujú, y en algunos casos también para el tema personal, por ejemplo, si te quieres tu vehículo eléctrico y tenerlo en casa sin ningún problema, pues también poder acceder a tarifas diferenciadas de tu kilovatio en la noche, claro. donde no tienes más consumos y que lo que se está superconsumiendo y que está exigiendo, porque también exige corriente, no solamente son vatios, sino que también cierto movimiento en la corriente y demás, Ujú, que sea entonces a una tarifa diferenciada porque estás contribuyendo a, sí. pues, la producción. Incluso, Ujú, por ejemplo, en Chile se da que tu vehículo puede servir como una fuente de alimentación a la red. O sea que en lugar de que tu vehículo consuma energía, le vende energía a la red. ese sistema, y que también está acá, digamos, pero con tus fuentes fotovoltaicas Ujú, que tienes en tu casa, también podrías hacer lo mismo. Esa sí, legislación sí ya está diseñada en Guatemala. Eso es bien interesante porque acá, ujú, si lo pones, si lo colocas, dependiendo del horario y pues obviamente si estás produciendo más, se vuelve algo inverso. Entonces, más bien sí, vendes energía, te puedes convertir en productor de energía. Eso, afortunadamente, aquí en Guatemala sí ya está regulado. También ya existe legislación para el tema y está funcionando. Entonces, en el momento en el que tengas algo como esto, perfectamente vas a poder suplir y apoyar de mejor manera. Quizás el sí, último tema recuérdate, que me hace, ajá, perdón. claro, no, recuérdate hace cuánto tiempo, cuánto costaba un panel fotovoltaico para la casa. Era Ujú. sumamente caro. Ahora están vendiéndose muy bien y pues generando este tipo de ahorros al consumidor como lo indicas. Y ahora alimentan también la casa entera. Antes recuerda que lo tenías para aquellos que eran de una carga muy fuerte, solo tu refri o la lavadora y la secadora, en fin, lo disponías para algo que te consumía mucho, pero actualmente no. Ujú, Actualmente puedes darte electricidad a toda tu casa y realmente es algo muy, muy eficiente. Ahora, el último que quisiera tocarte acá ante los costos es el costo de seguros, pues ujú, ahí alguien me podrá levantar la mano fácilmente y decirme, mire, si la unidad, dijo Saúl que cuesta 1.5 veces más que una unidad, los seguros a mí se me disparan porque solo por precio de activo se va para arriba. ujú. Eso es totalmente cierto, porque obviamente el riesgo va asociado al valor de la factura del Ujú, vehículo. Pero ¿cuánto te cuesta reparar un vehículo convencional? ¿Y quién está calificado para reparar ese vehículo? ujú. Versus el riesgo que tienes de que se te arruine un vehículo eléctrico. Entonces, creo que va muy en la línea con eso. Entonces, no es que exista un riesgo mayor en el vehículo eléctrico, sino más bien, pues es lo mismo. Va todo totalmente atado al precio. Pero muy interesante lo que acabas de mencionar, porque una póliza de seguro es una póliza que basa en riesgo, ¿verdad? Entonces, Uh el -huh. riesgo y el tema de em, riesgo como tal, ¿ok? Tienes Sí. dos ingredientes, que es la severidad y la Uh -huh. frecuencia. La frecuencia va a ser la misma. Si quieres ponerle a tus camiones la accidentalidad que tienen, pues, déjala en la misma, no importa, déjala en la misma frecuencia. Pero el impacto es diferente, es cierto. El precio del activo es más caro,
pero no tienes tantas cosas que cambiar ni unas facturas que te van a salir tan altas, porque eso sí tiene muy particular la movilidad eléctrica y es que el cambio de piezas, incluso los servicios, los tiempos, los precios, todo eso te lo reduces totalmente. Hablaste un poco de Ujú, mantenimiento y ahí quisiera que me amplíes un poco más quizás, ujú. porque en efecto se siente y esa factura sí es algo que te reduce totalmente. Sí, totalmente. Aparte de que son menos tareas, menos operaciones de mantenimiento y menos intervenciones, son periodos casi que se podrían cuadruplicar. Por decirte, un servicio menor en un vehículo convencional es Ujú. cada 5.000 kilómetros o cada 3 meses. En un vehículo eléctrico puede ser hasta cada 20.000 kilómetros y con operaciones que solo incluyen revisión de frenos, ajuste y apriete de tornillos de suspensión, nivelación de refrigerante, nada más. Son rutinas de mantenimiento mucho más Sumamente sencillo. sencillas y incluso hasta te puedes dar el lujo de ahora hacerlas más frecuentemente por Ujú, seguridad únicamente de tu piloto, que, pues sí, bueno, tienen un costo mucho más bajo. Es increíble todo lo que total. puedes hacer en los primeros años, o sea, te digo, los primeros meses donde haces esa comparación, ahí lo ves muy, muy fuerte. Sí, totalmente. Sí. Y conforme se van envejeciendo los vehículos convencionales, van requiriendo una mayor cantidad de tareas de mantenimiento cada vez más invasivas. El vehículo eléctrico no la requiere, porque son piezas de desgaste normal. A ver, dime algo ahí, ya que mencionas ese tema. ¿Me estás diciendo que con un vehículo eléctrico Ujú. la gráfica de la bañera deja de existir? Casi que es una línea recta. Ujú. Ujú. Para quienes no conozcan la gráfica de la bañera, pues, es una gráfica que se le llama así por su comportamiento que tiene con costos altos en un principio porque pues tienes muchos y le has extraído poco a tu máquina. Luego tienes una línea un poco constante, pero hay un tiempo donde empieza a subir y subir bastante fuerte. Piense cualquiera en el overhaul de su vehículo, ¿verdad? Cuando tú ya tienes una máquina que ha requerido pues muchas horas de uso, que ya tiene ciertas fallas que defines que no se pueden quitar, tema compresiones y demás, más que haciendo una rectificación del motor, pues obviamente el costo de un overhaul es alto. Claro, vuelves a tener 5 años más de vehículo, Ujú. pero en comparación entonces con una máquina eléctrica, y ahora quisiera irme un poco más allá, ya no quiero hablar solamente del tema de logística, porque tu experiencia va un poco más allá con tu actual certificación, y es la movilidad eléctrica en general. Eso se Ujú. reduce totalmente entonces para una persona, porque ya solo tiene que comprar un componente y reemplazarlo. Es como cuando Correcto. comprabas, qué sé yo, solo tu fusible de tu Ujú. eh, horno microondas, por ejemplo. Sí, es correcto. O sea, nosotros no le hacemos mantenimiento a los televisores, no le hacemos mantenimiento a los hornos de microondas, sino que hasta Ajá. que falle. En este caso, pues son las piezas que se van desgastando, las que van requiriendo ese mantenimiento, que serán los frenos, eh, como te decía, los líquidos refrigerantes de la batería, eh, algún filtro de cabina para antipolen y nada más. De ahí todo lo demás funciona como tal, engrases, obviamente, de cojinetes, aprietes, pero nada más que eso. Y aquí es súper importante, y ahí les Ujú. dejo ese tip. Están surgiendo muchas startups en algunos países en los cuales, si tú haces el ejercicio, bueno, yo voy a tener este camión o este vehículo por 10 años. ¿Qué sucede si por un descuido el motor del camión se te funde al año y medio? Es bien sabido que en operaciones que recorren arriba de 2.500 kilómetros al mes, hay una incidencia que estará documentada en la cual vas a tener cerca de 2 a 3 overhauls o reparaciones completas de motor, solo de motor. Ujú. Si tú, en vez de hacerle un overhaul a ese vehículo, si falla prematuramente al segundo año y lo transformas a vehículo eléctrico, vas a tener que hacer una inversión, un one-timer en un paquete de baterías y de motor eléctrico, y no vas a tener que volver a reparar ese vehículo y te vas a ahorrar todos los mantenimientos, cambio de fluidos, te vas a ahorrar un montón de plata en gasolina
que esa inversión que hiciste en el año 2 se te va a recuperar aproximadamente en el año 5, y de ahí, del año 5 al año 10, son puramente ahorros por hacer la conversión nada más. Entonces es como una solución disruptiva para algo que pues estás, además de contribuir con el medio ambiente, te estás ahorrando muchos costos. Y ahora que mencionabas todo eso, se me venía a la mente en un instante todas las industrias que te están cambiando. Y por eso es que este es un tema de actualidad y me encanta y que quisiera que todos lo vean así, porque está cambiando muchos modelos de negocio. Y el tema de mantenimiento, por ejemplo, ahora que te preguntaba por la gráfica de la bañera, entonces todo lo que es medición de aceites, ¿verdad? O sea, todo lo que hacías antes de laboratorio de aceites, acá ya no se utiliza, ya no tienes ese modelo predictivo. Ruido o calor. Eventualmente el de calor sería el único que estarías haciendo para saber dónde tienes algún problema en las máquinas. Pero todos esos modelos de negocio que teníamos en el mantenimiento de máquinas se rompe, se pierde y quedará para museo. Así Sí, que recuerda, no sé, y te recordarás de que ambos lo vivimos. Alguien nos recomendó. Yo les estoy enseñando a reparar motores de gasolina, pero ustedes deberían de empezar a reparar escobillas y estatores y rotores, porque el futuro está allí. El futuro está en los vehículos eléctricos. y estamos hablando de que eso nos lo dijeron en el año 99, Sí, que eventualmente nos explicaron esto es muy importante y por eso creo que le pusimos mucha atención y lo conocíamos cuando pasamos a lo siguiente. Precisamente porque se le dio mucha importancia al tema, eh, a entender cómo era que se accionaba y cómo era que trabajaba. Y en aquel entonces, el único trabajo que tenías ahí era por el lado electromecánico y a reparar starters y eventualmente algún alternador. O sea, no se me llevaba mucho futuro, pero actualmente ese es el tren motriz que tienen estos camiones. sí, Aquel principio y aquella explicación total. que nosotros vivimos y tuvimos. Pues no sé qué quieres agregar y qué quisieras cerrar justamente en ese tema de la movilidad eléctrica en general. ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta como personas? O sea, como ya quitándonos el tema de empresa, en lo personal, cada persona, cada ingeniero o profesional o escucha de Radio Universidad, sepa que tiene que prepararse a que va a conocer algo, que todavía lo va a ver, que no es ciencia ficción y que está a la vuelta de la esquina y que quizás no lo estamos viendo en este momento. Sí, mira, en lo personal, yo considero que el cambio a una tecnología mucho más limpia, no solo a nivel de medio ambiente, sino que a nivel de personal, es porque estás haciendo algo de una forma consciente, en la cual estás dejando de producir menos contaminantes. Es como hacer una iniciativa que quizás no vas a salvar al mundo dejando de utilizar bolsas plásticas o dejando de quemar la basura en tu patio, pero esa acción y el efecto multiplicador que eso tiene, sí van a hacer ese cambio. Entonces, yo creo que el pasar y cambiar nuestros paradigmas hacia una tecnología que al final pues va a traer muchos más beneficios de forma colectiva, creo que es algo en lo cual deberíamos estar pensando eh, para el futuro. Estamos viendo claramente los efectos de la devastación que estamos haciendo por las actividades humanas, y creo que una forma de ralentizar o revertir en cierto porcentaje este efecto, pues es haciendo decisiones conscientes. De hecho, ese es uno de los objetivos que persigue esto. Eh, Creo que también es importante que nosotros como ciudadanos exijamos a nuestros gobiernos la adopción de estas políticas, que quiera que no, y esto pues me gusta mencionarlo siempre, a pesar de que la electromovilidad hoy está en boga y te aparece casi que a diario en los portales de tecnología, en las noticias, etcétera, no es que sea un tema de moda por casualidad, sino que es un tema en el cual los gobiernos y los estados se comprometieron
en una iniciativa global que es el Acuerdo de París y los acuerdos anteriores, el Acuerdo de Kioto y el Acuerdo de Nueva York, la Convención de Nueva York, en la cual la ciencia estaba dando a conocer la quema de combustibles fósiles y el modelo de producción que estamos manteniendo nos va a llevar a que las temperaturas promedio de la Tierra se eleven por arriba de los 3 grados. Debemos revertir esto. Y los países y los estados se comprometieron a esto al 2040. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos pedirle a los gobiernos que nos digan y que nos den los mecanismos y las facilidades para que nosotros desde lo individual podamos también adoptar esto y hacer nuestro aporte. Entonces, creo que para desarrollar esto se tiene que crear una masa crítica de gente interesada en querer hacer este cambio, se tiene que dar las condiciones desde los gobiernos para que los incentivos fiscales y no fiscales para la adopción de la electromovilidad hagan atractivo este mercado, que las marcas y las industrias vean que hay una masa crítica con la cual las economías de escala puedan abaratar los costos de la adquisición inicial, que hoy por hoy es bastante alta, y que la madurez de las tecnologías, de la producción de las baterías de estos vehículos, se abarate al grado que sea igual o más barato comprar un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión. Obviamente, para hacer ese switch también tienen que existir desincentivos del vehículo a combustión. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento interesante en el cual estamos viendo este cambio tecnológico y generacional, pero primero ese cambio tiene que estar en nuestra cabeza. Entonces, yo creo que ese sería mi aporte, mi mensaje, y en el momento en el que yo pueda hacer ese cambio, pues seguramente me estaré sumando a ello y comprando mi vehículo eléctrico. Perfecto. Pues no hay más que decir con todo lo que acabas de mencionar y con todo este discurso que nos acabas de dar. Pues la verdad es que creo que queda muy, muy claro. Y en efecto, ha estado muy, muy de moda, principalmente, se vuelve como cultura pop el hecho de los vehículos Tesla y todo lo que está, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que ya está bastante fuerte y ves, por ejemplo, en Estados Unidos una venta bastante masiva electrolineras en muchos lugares y esos incentivos que ya van dentro, comienza a ser para ellos algo muy habitual. Y como bien dices, pues en cuanto sea posible por diferentes razones, creo que estoy seguro que nos estaremos sumando muy fácilmente a la compra de nuestra propia unidad también eléctrica y demás. Así es Claro. que con eso entonces quisiera dejarlos. Ha sido un gusto tenerte acá. Quiero darte de nuevo las gracias por haber venido y a todos los que nos escuchan y que nos han soportado esta última hora, nos han acompañado hasta acá. Pues muchas gracias. Agradecerles el hecho de que hayan estado con nosotros. Podrían haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero decidieron pues acompañarnos y aprender un poco más de este tema y les queremos agradecer antes de irnos y pues sin más. Natalie estará la próxima semana y yo pues estaré con ustedes una vez más dentro de 2 semanas. Los escucharé y los veré y los saludaré hasta dentro de 15 días. Gracias, Saúl. Nos vemos. Gracias, Gabriel. Feliz noche a todos. Que estén muy bien.